Quiero invitarle a abrir un verso de la palabra rápidamente, nada más allí en el Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas, el capítulo 10. Vamos a leer el verso 19 y el 20 rápidamente, nada más, mis hermanos. El Evangelio según San Lucas, el capítulo 10, el verso 19 y el verso 20. Amén. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y bajo la guianza de su Santo Espíritu. Dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Soy el menor de 3 hermanos, mis hermanos. Nací en un hogar cristiano, mi mamá cristiana, no crecí con mi papá. Cuando yo nací me cuentan que mi papá se fue cuando yo tenía como 4 años. No crecí con él, crecí con mi mamá. Me acuerdo yo que desde muy pequeño, quizás como todo niño, uno nunca entiende. Y quizás yo por ser hombre o no sé, hacía mucha falta mi papá, decía yo, ¿no? ¿Dónde está mi papi? ¿Dónde está? Entonces yo me ponía muy triste por eso, no entendía. Mi mamá me llevaba a la iglesia desde muy pequeño, a la escuela dominical. Aparentemente todo iba bien, pero siempre había algo en mí por eso. ¿Qué pasó? Que como a la edad de 6, 7 años, a mí me da dengue hemorrágico. Ahora tengo 24, pero en ese tiempo era muy común que daba ese dengue hemorrágico y ese era que fulminaba. No era como un dengue normal, sino que como que se empeoraba todo y fallecía la gente. Y tuve internado 3 meses en el hospital del niño. Vi morir a muchos niños al lado mío porque yo no estaba en un cuarto, en una habitación solo. Era una habitación casi parecía al porte de la iglesia y habían camas al lado, ya usted sabe. Una cama aquí, otra allá. Y las madres, los padres con los niños ahí, yo escuchaba mucho gritar a los padres porque moría un niño. En la madrugada moría el de allá y el otro moría el de más allá. Y los padres gritaban y todo eso. Y mi mami siempre estuvo ahí conmigo. Y yo decía, parecía como que viene muriendo el de allá, aquí, y ya mismo me toca a mí. Porque era como que se iba. Y aunque yo era un niño, decía, voy a morir. O sea, ya voy a morir. No entendía quién era Dios todavía, que Dios nos había salvado y todas esas cuestiones. No lo entendía, era un niño de apenas 6, 7 años. Pero había una madre que creía en Dios, que confiaba en Dios. Entonces venían los médicos y mi salud comenzó a empeorar, a tal punto que dijeron los médicos a mi mamá, ya no se puede hacer nada por él. Hemos intentado todo, estaba con sueros, imagínense 3 meses allí, muy mal. Le dijeron a mi mamá, ya no se puede hacer nada por él. Entonces cuando yo escuchaba eso decía, se acabó todo. En mi mente de niño decía, se acabó todo. Pero mi mami me decía, Dios tiene la última palabra, tranquilo que Dios puede hacer algo por ti. Entonces ese era mi consuelo, Señor, ahí entre que no sabía quién era Dios y todo eso, Señor, si tú puedes hacer algo por mí, lo estoy muriendo, ya no hay esperanza para mí. Cuando hacía eso, la circunstancia no era que pum, me mejoraba, sino que se iba empeorando, hermano. Llegué a tal punto donde parecía que de verdad me iba y los médicos desahuciaron mi vida. Pero de allí, en esa cama postrado, donde ya nadie podía hacer nada por mí, porque es verdad, una vez acude al hombre, y en el hombre uno pone su esperanza, doctor, haga algo por él. Pero llega un punto donde el médico, hombre o mujer, quien sea, dice, ya no se puede hacer más. ¿Y ahí qué hacemos? ¿A quién ahora le pedimos auxilio? ¿En quién confiamos? Y en el quien depositamos nuestra confianza nos está diciendo que todo se acabó. Pero qué bueno que tenemos un Dios que tiene la última palabra, que no es lo que el hombre o una mujer pueda decir de usted y de mí, sino es lo que diga el Dios soberano. Y Dios me dio vida, hermano, Dios me sacó de ese lugar, milagrosamente comencé a mejorar, nada se explicaba, pero sabemos que es Dios, a tal punto que me dieron el alta muy rápidamente. Y hasta el último día que yo salí, después de estar internado allí, hasta el último día seguían muriendo los niños allí. Y yo pude ver la mano de Dios y dije, de en medio de una mortandad, donde yo también hubiera caído muerto, Dios me dio vida. Quizás como usted, también Dios le ha dado vida, hermano.
Dios hizo un milagro muy grande en mi vida. Pero no todo se queda allí. Como le decía, salí de esa circunstancia. Entonces comencé a ir a la iglesia. Comencé a buscar a Dios. Desde muy temprana edad iba a la escuela dominical. Entendí, me dio por saber quién era el Dios que me había sanado a mí. ¿Por qué Dios hizo algo conmigo? Iba a la escuela dominical, entregué mi vida a Dios muy conscientemente de lo que hacía. La maestra de escuela dominical le dijo un día: yo quiero entregar mi vida al Señor, pero ¿tú sabes lo que estás haciendo? Sí, yo sé a quién le quiero entregar. Aquel que hace un tiempo atrás me salvó, me sanó. Hice la oración, estaba muy contento todo. Pero vienen las pruebas, vienen las luchas. Y usted dirá: pero es un niño de como de 10 años, ¿qué prueba puede tener? Es verdad que quizás no pasamos lo que pasan los que están más grandes. Pero en medio de mi confusión, en medio de mi adolescencia, una etapa muy dura, yo dije: voy a servir a Cristo. Pero no quiero servirle nada más de apariencia. No quiero estar en la iglesia nada más por estar, sino que realmente quiero servir a Dios. Y yo no veía servir a Dios, no veía sirviendo a Dios solamente estar parado aquí. No decía: no solamente voy a servir a Dios porque esté en un altar o esté tocando o esté haciendo algo. No, yo quiero servir a Dios allá sentado en mi silla. Desde allí. Porque en la iglesia venimos 2-3 horas máximo, pero el resto del día, ¿dónde pasamos? En la casa, en el trabajo, allá afuera. Entonces mi compromiso era allá afuera. Cuando yo vaya al colegio: Señor, allá quiero servirte. Me propuse en mi corazón. En ese tiempo no conocía la historia de Daniel. En mis palabras de niño se lo dije al Señor. Y yo no se lo dije a nadie, ni aún a mi mamá se lo había dicho. Yo lo dije al Señor. Vinieron las pruebas, comencé a crecer. En el colegio se burlaban mucho de mí. Las chicas se burlaban mucho de mí. Pensaban que yo era gay. Y se burlaban mucho de mí. Yo decía: yo no tengo que demostrarles nada a ustedes. Yo soy hombre y se acabó. Gracias a Dios, a mí las críticas o la burla no me hacía sentirme mal. Eso no me hacía sentirme mal. Yo me reía y que piensen lo que quieran, decía yo. Seguía adelante. Pero ¿qué pasaba? Que en mi casa crecí sin mi padre. Tuve esa ausencia. Más adelante de mi casa, porque es una casa compartida, vivía un tío mío que siempre hacía la vida imposible. Cada vez que yo llegaba a mi casa era insulto a mi mamá, era insulto a uno por ser evangélico, decía. Le hacía problema a mi mamá, le quería pegar a mi mamá. Y usted se imagina una escena como cuando usted pasa y ve esos problemas. Y era algo que a mí me daba tristeza y que no entendía, porque decía: Señor, yo me estoy esforzando por servirle a usted. Dice su palabra que usted da paz, que usted nos ayuda. Entonces, ¿cómo es que yo estoy pasando esto? No lo comprendía. Nos hacía la vida imposible. Era todos los días que pasaba eso. Queriéndole pegar a mi mamá. Ya usted se imagina que alguien se levante a quererle pegar a su mamá. No una vez, sino siempre. Amén. Es algo muy duro. Y yo, como ya un adolescente, 13, 14 años, no lo comprendía. Me sentía mal. Entonces todo eso, todos los días, y era insulto y yo no comprendía, y era la burla del colegio, y acá. Y yo me sentía como muy ofuscado. Porque yo decía: no, pero si yo sirvo al Señor, el Señor nos va a ayudar. Y efectivamente Dios me ayudaba y yo me esforzaba. Pero pasaban esas circunstancias en el cual comenzó a llegar un punto donde me sentía muy mal. No física, sino espiritualmente. Decía: no entiendo por qué estoy pasando esto, Señor. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué paso? ¿Por qué a mí? Quizás usted lo ha dicho, yo lo decía. ¿Por qué a mí, Señor? En ese momento como que uno se olvida lo que el Señor ha hecho años atrás. Llegué a un punto donde escuchaba una voz en mi mente que me decía: ¿viste? ¿De qué te ha servido esforzarte todos estos años? ¿Viste? ¿De qué te ha servido entregarle tu vida al Señor? ¿De qué te ha servido despreciar las cosas del mundo? Si mira cómo estás. Si no tienes paz. Si cuando llegas a tu casa pasas eso. Yo estaba sentado en la esquina de mi casa porque a veces yo no quería ni entrar, porque ya sabía lo que sucedía, y me sentaba en una piedra que había en la esquina de mi casa. Y esperaba hasta que mi mami me salga a ver porque ya era tarde, y ahí entraba porque ya tocaba, pero yo no quería entrar.
porque sabía lo que sucedía. Y hubo una vez que estaba así con ese pensamiento y voy caminando para ir a la casa confundido diciéndole: Señor, no entiendo por qué pasa esto. Y como que se me va una película y paso por la casa de un amigo y estaban las ventanas abiertas. Estaba una mesa bien limpia, bien bonita, como de película. Estaba su papá, su mamá acá, él y sus hermanos sentados riéndose, conversando, gozando, comiendo. Y yo vi así y decía: ¿viste? Me decía esa voz. Ellos tienen más felicidad que tú. ¿Ves cómo ellos tienen más paz? ¿De qué te ha servido? ¿De qué te ha servido? Y yo como que le comenzaba a dar lugar a esa mente y decía, y yo me quedaba viendo y decía: verdad, ellos no sirven a Dios y tienen más felicidad que yo, que me esfuerzo y sirvo al Señor. Y le decía: Señor, usted sabe que yo de verdad me esfuerzo, no entiendo por qué, pero yo seguía esforzándome, porque cuando me sucedían esas cosas yo me acostaba y lloraba y decía: es verdad, ya no voy a servir a Dios. Desde mañana que yo me levante, ya no voy a ir más a la iglesia, no voy a servir más a Dios. Pero cuando me acostaba en mi cama con ese pensamiento de que ya lo iba a dejar todo, lloraba y decía: no puedo dejar al Dios que ha hecho todo por mí. No, me voy a esforzar un día más. Al otro día me levantaba, iba al colegio, iba y otra vez me esforzaba. Venían los problemas, las luchas y decía: me voy a seguir esforzando, no entiendo, pero voy a seguir. Pero se seguía poniendo así, hermano, y otra vez venía esa voz: ¿viste de qué te he servido? Hasta que eso me turbaba y yo decía: no puedo seguir así. Y yo dije: voy a tomar una decisión. No voy a seguir más así, porque yo creo que Dios es poderoso. Yo creo que Dios puede hacer algo por mí. Pero es que ya no entiendo, voy a dejarlo todo. Otra vez decía: no, voy a dejarlo todo. Esta vez sí, ya, hasta aquí. No vuelvo más a la iglesia, no vuelvo más a servir a Dios. No quiero ser un hipócrita, no quiero ir a la iglesia y aparentar que sí cuando no quiero ser de eso. Prefiero no estar que aparentar que estoy. Dije: voy a tomar una decisión. Y el corazón se me hacía pequeño. Estaba así, sin saber qué hacer. Y dije: voy a tomar una decisión hoy. Hoy tomo una decisión y se acabó. Pero antes, pensando yo, dije: hoy voy a ir a la iglesia. No es que no iba a la iglesia, pero no iba a ir al culto. Dije: voy a ir a prestar las llaves de la iglesia. Y antes de dejar a Dios y dejar todo eso, voy a hablar con Él a ver qué Él me dice, decía yo. A ver si puede hacer algo por mí. A ver si me habla, si hace algo por mí, si no me voy, decía yo. Yo sé que Él ha hecho algo por mí, pero creo que Él me entiende. Es que hay alguien que sí nos entiende. Porque muchas veces nos sentimos como que nadie entiende lo que estamos pasando, pero Dios sí entiende nuestra debilidad. Dios sí entiende la confusión. Dios sí entiende cuando nos sentimos oprimidos. Él sí comprende y Él también ve su esfuerzo. Y dije: voy a ir a prestar la llave de la iglesia y antes de irme voy a ir a hablar con Él al menos una última vez. A ver si Él algo puede hacer por mí. Iba, le prestaba a la hermana Aide la llave. Me la prestaba, iba a la iglesia, entraba, la iglesia vacía, llegaba y me sentaba primerito, confundido, sin saber qué hacer. Ya usted entiende, no era una decisión fácil para mí. Era una decisión muy dura que me causaba tristeza, pero estaba así. Me sentaba allí sin nadie en la iglesia, comenzaba a orar, pero llegaba un momento donde ya no sabía qué decirle a Dios, donde las palabras no nos alcanzan, donde ya no sabía cómo expresar lo que había en mi corazón. Y en ese momento me olvidaba que Él nos entiende. Y estaba así, decía: no puedo salir así igual, porque si salgo igual ya no voy a regresar más. Ya sin saber qué decirle, dije: voy a hacer algo, voy a cantar. Si hay algo que a mí me gusta mucho es cantar, porque cuando uno ya no sabe qué decir, es bueno cuando uno canta al Señor. Y sentado allí comenzaba a cantar adoraciones. Comenzaba a cantar la que me acordaba.
Y una de las que yo canté esa vez y cantaba era: cuando estoy en angustias y pruebas y la tentación me quiere aprisionar. Y yo cantaba solito y me gustaba que no había nadie porque podía elevar la voz, ¿sí me entienden? No me daba vergüenza. Y yo cantaba a voz alta: el Espíritu Santo me guía, me sostiene y no me deja claudicar. Te alabo. Y comenzaba a cantar. Y comenzaba a cantar. Y comenzaba a cantar y cogía el himnario, porque ahí había un himnario, y comenzaba a buscar un himno y encontré: lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida. Y comenzaba a cantar. Y yo cuando cantaba no sabría explicarle, hermano, pero cuando yo comenzaba a cantar, la confusión se comenzaba a ir, las fuerzas se comenzaban a renovar. Ya no me comenzaba a sentir como víctima. Ya no me sentía acorralado, sino que me sentía con fuerza. Me sentía diferente. Sentía que ahora sí, no dije: otra vez me voy a esforzar, decía yo. No, otra vez, yo voy a seguir hacia adelante. No importa que cuando llegue a mi casa suceda ese. No importa lo que se me burlen, lo que me digan y cómo me traten. No me importa. Yo voy a seguir hacia adelante. Y ahí me acordaba lo que hace años atrás el Señor había hecho un día cuando estaba postrado en la cama de un hospital. Es que cuando uno está así, muchas veces no se acuerda las grandes cosas que Dios ha hecho por uno. Pero cuando yo comenzaba a cantar, me comenzaba a acordar y decía: ¿cómo puedo ser un malagradecido yo de dejar al Señor que ha hecho todo por mí, que no solo me sanó, sino que me salvó? Por eso le hice leer el verso, el capítulo 10 y el verso 20, que dice: no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en el libro. Porque la gente se sentía gozoso porque sujetaba a los demonios. Sí, pero le dijo Jesús: no se alegren por eso, alégrense de que Dios los haya salvado. Y en eso yo me alegraba. Y yo decía: Dios a mí me sanó y me salvó. De entre medio de tanta multitud, el Señor salvó mi vida, y también puede hacerlo con usted, mis amados hermanos. Dios le bendiga.